En este nuevo vídeo en Allen Wanted os vamos a enseñar y aconsejar algunas pautas que deberíais seguir a la hora de comprar una moto de segunda mano para que no os estafen. Para ello vamos a usar como modelo de ejemplo esta moto, que es una Honda CBR 1000RR Fireblade del 2005, ¿vale? Así que, pues nada, empecemos. Como primer ejemplo, algo que consideramos súper importante es que a la hora que vayáis a ver la moto, antes de llegar, le digáis al vendedor que os la deje la moto fría. Es decir, que no os la deje caliente, porque así ya podéis ver cómo arranca en frío o no. Algo que es muy importante, nos puede decir muchas cosas respecto a si es de carburación, a cómo está carburada, o si es de inyección, pues lo que perto. El segundo consejo es que la moto la arranque el propietario. ¿Por qué? Porque gracias a ello podremos ver, aunque sea un indicio, de cómo ha sido la conducción y el trato que le ha dado el propietario a la moto, ¿de acuerdo? Aquí podrán haber 4 casos. Primer caso, el propietario coge, le da a la llave y a la hora de arrancar vemos que además le da gas, ¿de acuerdo? Ya sea al mismo tiempo o inmediatamente después de que arranque, haciendo el típico prrr, ¿sabes? Vale. Eso es fatal. Eso es lo que, si veis una moto así, ya dependiendo de otras características que vamos a ver en el vídeo, ya eso es una alarma roja, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vemos que el propietario coge y le da gas, eso significa que le falta, de forma normal, que pueda arrancar, ¿de acuerdo? Y que se mantenga ralentí de forma estable. Si vemos que es así, ya nos puede indicar que él, a la hora de circular, muy seguramente lo que hace es subir demasiado de vueltas la moto. Dependiendo de la cilindrada puede no significar mucho o menos, pero es un indicio que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso 2, el propietario le da al on y le da a arrancar. Caso 2. En el segundo caso vemos que efectivamente le da la llave, le da a arrancar pero no le da gas, ¿de acuerdo? En ese segundo caso vemos que la moto pueda que le cueste arrancar, que le tenga que dar varias veces, y esto pueda ser o bien porque sea una moto que haya estado mucho tiempo parada y tenga la batería baja y por lo tanto no le llegue la suficiente corriente, ¿de acuerdo? O bien puede ser que simplemente al estar estancada el depósito, por no haberse movido, pues que no esté bien fluida la gasolina, etcétera y tal, y tenga que intentarlo varias veces hasta que arranque. Igualmente es importante y se aconseja sobre todo que si es una moto normal no debería dar este problema, si no sería otra mala señal, ¿de acuerdo? Una vez arrancada, lo más importante es que se mantenga ralentí sin tener que darle gas ni una sola vez, de forma estable, el máximo tiempo posible. Ya con un paro 3 de minutos, obviamente no os podéis estar media hora, pero con un paro 3 de minutos debería bastar para saber si la moto se nota que le cuesta, que se ahoga o incluso que se llega a calar. Caso 3. Vale, este caso solamente se remonta a todas las motocicletas que sean de carburación. Aquí en España, a partir del 2005, se volvió obligatorio que todas las motos fueran de inyección, ¿vale? Pero si tu moto es de inyección o la que te interesa, esto no hace falta que lo sepas. En las motos de carburación, al menos en la gran mayoría, lo que suelen tener es un starter en el puño izquierdo que sirve para que cuando hay una temperatura demasiado baja en el ambiente, le entre más gasolina, tú regules la cantidad de gasolina que le entre a la mezcla de la carburación y por lo tanto, al ser más rica, pueda explosionar más dentro y por lo tanto pueda arrancar antes, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay determinadas personas que tienen esta moto, sobre todo ahora ya al ser antiguas, porque la mayoría ya tienen más de 15-20 años, puede ser que la persona, al ser la moto ya vieja, pues le ha ido costando a lo largo del tiempo y en vez de hacerle un mantenimiento, pues se ha ido acostumbrando la persona que la tiene al estado que ha ido empeorando de la propia motocicleta. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que llega un punto en el que veamos que la persona tiene constantemente el starter encendido, o sea, abierto del todo, o abierto hasta la mitad, aun conduciendo o aun yendo a donde sea. Eso al final es algo malo, porque lo único que estamos haciendo es añadir demasiado peso de gasolina a la mezcla y por lo tanto estamos desfavoreciendo la resolución óptima de la propia moto en cualquier otro tipo de situación, ¿no? Y por último, caso 4. En el caso 4 encontramos la mejor y única solución que hay, que es que le dé a la llave y que le dé a arrancar sin usar el gas y la moto consiga mantenerse estable, se arranque sin problemas, sin ahogarse y consiga mantener, como hemos dicho, un ralentí estable entre un paro 3 de minutos, ¿de acuerdo?
Otro paso muy importante a tener en cuenta es el número de bastidor de la moto. El número de bastidor de la moto viene a ser el DNI de la propia moto, ¿vale? Cada vehículo tiene el suyo propio y es súper importante, muy importante, que el que tenga la moto coincida exactamente con los papeles que os pondré en la ficha técnica. Hay algunas motos que, bueno, con el tiempo, con lo que sea, pues han tenido un golpe o simplemente, incluso sea el motivo que sea, pues tienen un número de chasis que es distinto al que figura en la ficha técnica. Y con distinto me refiero a lo que sea, simplemente lo que sea. O sea, el número que veréis aquí, en este lado, al lado de las horquillas, y en algunas motos, en este caso es así, aquí también en el lado del chasis opuesto a este, en una plaquita de metal aquí, ¿de acuerdo? En estos dos sitios os saldrá el número de chasis. Es muy importante que este número coincida con el de la ficha técnica, desde el primero hasta el último, y que no tenga ni absolutamente nada que no coincida. Es decir, supongamos que la moto tiene sus dígitos y que además vemos que coincide, vamos uno por uno, vemos que coincide, pero al final, o al principio veamos, tiene un guión, o tiene un guión y un 1, o tiene un guión y un 0. Esto en un principio no debería dar demasiado problema, más allá de que no compréis la moto sin saberlo antes. Es decir, si tienen, por ejemplo, un guión y un 1, que se solía hacer en algunas motos, una vez han tenido un golpe y se les ha tenido que arreglar alguna parte del chasis, y por lo tanto a la hora de estar modificado se ha tenido que registrar en la DGT y en el sistema industrial de España. Todo esto tiene que estar registrado, es decir, a vosotros os pueden decir, en el caso que os encontréis en este caso, que os digan que sí, que tuvo un golpe, pero que lo arreglaron, ya sea en Yamaha, ya sea en el concesionario oficial o donde sea, pero obviamente tiene que haber unos papeles que lo confirmen y que además esto tiene que estar reflejado en la propia ficha técnica. Es decir, si en el chasis pone -1, en la ficha técnica tiene que poner -1, ¿de acuerdo? Y muy importante que hayan además unos papeles que lo corroboren. ¿Por qué? Porque a la hora de que queráis pasar una ITV, os los pedirán las veces que hagan falta, aunque lo ponga en la ficha técnica, tenga ese -1 o 0 o K o lo que sea, os lo van a pedir los papeles que lo confirman, tanto de la DGT como el sistema industria, como el propio concesionario o marca oficial y taller autorizado que hizo eso, ¿de acuerdo? Porque si no, la ITV no la pasará nunca. Y además corréis el riesgo de que esa moto sea robada y que le hayan puesto ese chasis, lo hayan modificado las letras y por lo tanto os metéis en un berenjenal muy gordo, ¿de acuerdo? Si os encontréis en ese caso, ya tocará más la suerte que en otra cosa, y es que si fuerais a la ITV, por ejemplo, os podrían incluso confiscar la moto, ya que al verse que el número de chasis que hay aquí no refleja el mismo que en la ficha técnica, en teoría la ITV se ve obligada a tener que llamar a la policía y tener que avisar para que esta moto acabe pues en contingencias policiales. Así que muy importante que coincida, que los números estén bien alineados, que no hayan marcas de manipulación de ningún tipo, sobre todo esas se pueden llegar a ver en las partes donde el número de chasis está en la plaquita de metal, y que no haya ningún tipo de desperfecto visible de que quizás lo hayan podido manipular, ¿de acuerdo? Entonces resaltamos, el número de chasis, si está retroquelado, se tienen que tener sí o sí papeles que lo corroboren y que estén sobre todo autorizados por todo lo que os puedan pedir en el futuro a la hora de tenerla. Pasamos ya a la hora del vistazo general de la moto, que es puramente estético. ¿Qué nos venimos a referir con eso? Dependiendo de la edad de la moto, cuanto más antigua sea o más nueva, esperaremos determinados desgastes que se consideran normales en algunos objetos de la moto. Vale, también otro punto a tener en cuenta es que en algunas motos tendremos topes anticaída, que ya de por sí obviamente esto es muy difícil de poder camuflar, simplemente veremos si la moto ha tenido un golpe o no. Esta nos dijo el propietario que tuvo una pequeña caída a poca velocidad con el lado derecho y, como podemos ver, con cuerda. Es muy importante ver que los tornillos, la mayoría, sean iguales. Se puede entender que hay alguno distinto, ya sea por tema de estética o porque simplemente uno se ha oxidado y la ha de cambiar. No tiene mucha importancia, pero es bueno que lo miréis y lo tengáis en cuenta.
Algo muy importante también a tener en cuenta es la hegemonía que pueda haber en las partes de la moto. Es decir, si hay algunas partes, por ejemplo, del carenado que estén más nuevas o que reluzcan más o estén menos desgastadas, pues eso nos va a indicar de que esas se han cambiado y que el resto no. Obviamente todo esto puede no tener gran o mayor trascendencia, pero al final os estará diciendo en qué parte pues, ha habido una reparación o cualquier tipo de cambio. Es importante que veamos en el tema de las luces que todas y cada una funcionen. Es decir, que funcionen las de posición, las cortas, las largas y la de freno. Algo también que tenemos que ver son los neumáticos. Dependiendo del tipo de conducción, del tipo también obviamente de moto, esta es deportiva, pues veremos si el conductor anterior pues ha hecho una conducción pues más deportiva o más agresiva, y eso lo veremos en los laterales, en el desgaste de los laterales del neumático. En este caso, por ejemplo, por aquí podéis ver que todo esto está muy desgastado por los lados, por los laterales. Entonces, por aquí podemos concluir que sí, que efectivamente el conductor o el propietario anterior puede que la llevase a circuito perfectamente, o simplemente la conducción que tenía pues era, pues en mi punto y opinión más humilde, demasiado agresiva para al final llevarla por calle, en el caso de que fuera por calle. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, sobre todo en motos deportivas, son los discos de freno delanteros. Es decir, muchas deportivas tienen un doble disco de freno en la parte de delante, en la cual nos puede indicar varias cosas. Si vemos que los discos de freno delanteros están muy deformados, nos estará indicando que el tipo de conducción que ha tenido la moto ha sido muy agresiva o bastante agresiva. Obviamente, si es de gran cilindrada, pues podemos dar a entender, según esto y otras características, que la moto ha estado en circuito. De acuerdo, ahora vamos a ponernos en el caso de que queremos averiguar si la moto que tenemos ha tenido algún golpe fuerte y luego lo han camuflado. ¿Cómo se puede saber esto? Hay dos elementos muy importantes, ¿vale? Y es uno el basculante y otro el chasis. Lo normal es que estas partes del basculante, que son las de abajo en la esquina, suelen estar picadas o arrastradas. En el caso de la otra moto, la FZ6 que tenemos, esa sí que la tiene todo esto rasgado y picado. ¿Qué queremos decir con esto? En el caso de que una moto haya tenido un gran golpe, lo normal es que se cambien sobre todo pues, las partes que vuelan primero, que son los carenados, que suelen ser los faros, las estriberas, los manillares, los laterales, las manetas, los retrovisores, etcétera, todo eso. Lo normal, si ha tenido un gran golpe, es que esté picado de alguna forma, ya sea en la esquina o en el lateral. Para llegar a estos puntos hace falta tener una fuerza en el golpe bastante importante, que nos delataría esta reconstrucción de la moto. Luego también, muy importante, también encontramos el chasis. ¿Qué queremos decir con el chasis? Pues que no hayan rastros de soldaduras extras o soldaduras anómalas que podamos encontrar. Sobre todo estas soldaduras las solemos encontrar en la parte de los laterales del depósito, ya sea por la propia fuerza del golpe, y sobre todo en el lado donde anteriormente hemos dicho que está el número de chasis. Algo también que tenemos que tener muy en cuenta en respecto al chasis es el óxido. Si encontramos óxido es una muy mala señal, y esto suele aparecer en motos que tengan más de 15 o 20 años y que han estado pues a la intemperie y han estado pues finalmente pues un buen tiempo abandonadas. Si vemos que hay algún tipo de grieta, por pequeña que sea, en esta parte o donde se anclan los tornillos de la suspensión, ya nos estaría indicando de que esta moto ha tenido un fuerte golpe y que la gran fuerza al chocar pues, la rueda trasera contra cualquier tipo de objeto se ha ido y ha acumulado y ha impactado sobre todo contra las resistencias de estas dos partes. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el tema de ruidos, ¿de acuerdo? Puede que sea un modelo que sea más o menos ruidoso, por ejemplo las FZ6 tienen fama de ser muy ruidosas, pero también tienen fama de tener motores que duran mucho. Dejándose a un lado, vamos a ponernos en perspectiva y pensar que vamos en blanco y queremos saber lo máximo que sea posible de la moto. Respecto a los ruidos, vamos a encontrar diferentes tipos. Si encontramos, por ejemplo, oímos un zumbido muy característico, eso suele delatar un aspecto eléctrico y no mecánico. En el aspecto mecánico podemos encontrar, por ejemplo, un ruido parecido a unos cascabeles, y suele ser el tema del reglaje de válvulas, ¿de acuerdo? Si ahí habría que preguntar al propietario si la moto le han hecho el reglaje o no, para saber si están bien sincronizadas o hace falta que las mantengan. Por otro lado, en el lado derecho de la moto podemos encontrar un ruido muy característico que son como campanillas, ¿de acuerdo? Es un ruido que sobre todo se oye en el lado de arriba de la moto, ya que surge de aquí arriba y sale para arriba, o cuando acercamos el oído a la parte derecha del motor.
Esto suele indicar que, si es muy destacado, que haya un problema con el sistema de distribución, ya sea que la cadena esté muy extensa o que haya que cambiarla, o simplemente que cambiando un tensor de la cadena de distribución pues se pueda arreglar el problema. Otro aspecto muy importante y fundamental es el tema de ruidos respecto a la parte de abajo del motor o cualquier tipo de ruido que veamos que destaca demasiado, ¿no? Es quizás un golpe o algún tipo de ruido como si cogiéramos dos herramientas metálicas y les diéramos así. Pues el tipo de ruidos así tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser que haya habido una biela rota o que alguna parte del cigüeñal, algún cojinete o algún tipo de parte que se haya partido, etcétera. Si oís ruidos que no os acaban de convencer, haced más caso de vuestra intuición y no de lo que dirá el propietario, porque al final, si vemos que el propietario no es demasiado honesto, quizás nos va a querer decir que sí, que la moto él sabe que tiene un problema, que quizás se le gripó el motor y lo arregló, o no lo arregló, o lo dejó a medio hacer, o simplemente sabe que hay algo mal pero no te lo quiere decir. Por otro lado, encontramos que en la moto, a la hora de cambiar de marcha, estando en marcha, oímos un ruido, ¿de acuerdo? Y este ruido suele ser algo como si arrastrases algo por el suelo, por la grava, haces así. Este ruido suele ser porque haya que cambiar los platos del embrague, ¿de acuerdo? Igualmente, todo esto os estoy dando consejos, os estoy mostrando lo que al final os va a servir como algo de lo que poder sujetaros en el caso de que oigáis algo raro, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, sería el kit de arrastre. El kit de arrastre puede que, al ser muy antiguo, puede que suene al rodar la moto. Esto es muy fácil de oír si no hay otro ruido por la parte del motor, yendo con la moto apagada en una cuesta hacia abajo. Con la moto apagada y apretando el embrague, veremos si el ruido proviene precisamente del kit de arrastre y por lo tanto quizás habría que cambiarlo porque la cadena ya está para tirar. Respecto también a la cadena, aprovecho para decir que debemos ver que las puntas no estén demasiado trianguladas o dentadas y que veamos que por lo tanto pues todavía les quedan ciertos kilómetros, y también por ejemplo que la cadena no esté demasiado tensa en un lado que no en otro. Otro aspecto a tener en cuenta son las tapas del motor. Gracias a ellas podemos ver rascadas, podemos intuir caídas o simplemente ver ya un aspecto un poco más específico si sudan o no sudan aceite. Si por ejemplo también las pastas, se han usado pastas o si se han usado juntas que no son originales, etcétera. Todo eso nos puede indicar, pues por ejemplo, se ha abierto en el lado izquierdo, la tapa de la izquierda suele ser porque se ha cambiado el alternador o se ha cambiado la de la derecha, porque haya tenido que cambiar pues partes del embrague, etcétera. Algo muy importante que podemos ver en esta moto, por ejemplo, es que esta tiene aceite desparramado. Esta moto suda aceite. Esta creo que se ve bastante bien en el vídeo. En este caso simplemente pues lo estuvimos mirando y tal, y simplemente pues cambiaré la junta y lo sellaré bien. En el lado izquierdo, como bien os he dicho, podemos ver que aquí se ha puesto pasta y por lo tanto, y aparte de una forma un poco asquerosa y poco profesional, pero bueno, no pasa nada, simplemente nos puede indicar que obviamente que se ha abierto, y yo antes le pregunté al propietario y sí que me dijo que tuvo que cambiarle el alternador a la moto hace unos 6 o 7 meses. Algo muy importante también a tener en cuenta, pero sobre todo sirve para motos de cilindrada grande, como este es el caso, es algo que cuesta de averiguar, al menos en una moto que recién estás mirando, ¿vale? Y es saber que no haya un cilindro que trabaje de forma significativamente inferior al resto o que incluso se haya gripado y no esté funcionando. Para saberlo, sobre todo, repito, sirve para motos tricilíndricas o tetracilíndricas, es usar una botella de agua cuando vayáis a ver la moto y echarla en los colectores, una vez la moto ya lleva un rato caliente y tal. ¿Por qué? Porque en el caso de lo normal es que tengáis que ver vapor en los 4 colectores. Si por algún motivo veis que uno se moja pero no echa vapor, ya sabéis perfectamente que ese motor está muy defectuoso y tiene un cilindro de los que tenga que no funciona directamente, y ya de por sí la venta la tendréis que tirar para atrás sí o sí. Otro aspecto importante y que sobre todo servirá en motos de gran cilindrada es el tema de la compresión. Lo que hemos dicho antes de los colectores sirve simplemente para saber si hay un extremo de decir que un cilindro mismo no funciona, pero en otro punto que no sería tan extremo sería el tema de la compresión para ver si pierde o no. ¿Cómo podemos saber esto? Pues quizás, por ejemplo, le falta potencia a la hora de dar el gas, pero una forma que quizás os puede ayudar mucho para saberlo es buscar una cuesta hacia abajo y mirar que la moto
sin apretar el freno, veamos que retenga y que haya freno motor lo suficiente como para que la moto no vaya demasiado libre a la caída. Es decir, que el propio motor vaya reteniendo la propia inercia de la moto hacia abajo. ¿De acuerdo? Si vemos que está bien, que aguanta bien la moto y que vemos que no se ahoga o se cala o sigue rodando como si no hubiese ningún tipo de resistencia, entonces estaría bien, porque veríamos que la moto perfectamente, al menos así de primera, sin medirlo, que efectivamente tiene buena compresión. Otro aspecto importante es en el tubo de escape. Si tenéis un papel o si no, pues con la mano misma, con la moto encendida, pasarla por aquí y ver que no se os quede pringosa con restos de aceite o restos de gasolina, ¿de acuerdo? Porque ahí ya estaríamos hablando de que no hace bien la combustión. Otro aspecto importante es en el tema de las horquillas, en las suspensiones. Y es simplemente en frenado, a hacer así con el cuerpo un poco, ver que las mismas no supuren o no tengan manchas de aceite. Si es así, eso es malo, porque al final tendréis rápidamente, ya tocará que lo tengáis que cambiar, y eso la verdad es que es bastante caro. ¿Ya? Algo que también tenemos que tener presente es en el tema de que en motos de menor cilindrada o más pequeñas, una mayor cantidad de kilómetros será peor que no, por ejemplo, en una de mayor cilindrada, por lo general, sin tener en cuenta el cómo la ha conducido o etcétera. ¿Por qué? Porque al final una moto que, por ejemplo, sea una 49 y pueda tener 40.000 kilómetros, no es lo mismo que una 2,5 que pueda tener los mismos kilómetros. No se refiere a absolutamente todos los casos, porque no es así, pero una moto de menor cilindrada al final pues va a tener que trabajar y esforzarse mucho más para hacer la misma cantidad de kilómetros que no por ejemplo, una 600, una 1000 o una 2,5. Algo además que tenemos que tener ya en cuenta es intentar, en el caso de que la moto lleve accesorios que no sean originales, que el propietario, pues si puede ser, os los dé. Preferiblemente los portamatrículas y sobre todo el sistema de escape, porque al final hay muchas ITVs que pueden que sean se han despertado con un mal día y simplemente no os la dejen pasar, aunque perfectamente esté homologado y tengas los papeles. Es muy importante que si podéis le deis una vuelta a la moto. Si no tenéis el carnet, que al menos vayáis de copiloto estando de acuerdo con el propietario. Y si no, pues que busquéis un sitio donde no esté muy transitado o un polígono para darle alguna vuelta que la podéis ver por vosotros mismos. ¿Qué quería decir? Algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar la moto es que el propietario os pueda dar la cantidad máxima de copias de llave que tenga. En este caso aquí solo tengo 2, pero suelen ser 3. Una por motivos de seguridad suele ser roja, que sirve sobre todo por si algún día perdéis las otras 2, para que vayáis a Yamaha y os pueda hacer, o en el caso de la moto, el concesionario o marca que tengáis, para que os pueda hacer las copias. Si por ejemplo el propietario solamente tiene una llave, pues eso es peligroso, porque dependiendo qué motos, el conjunto de llaves y cerraduras puede ser muy caro. Y en algunos, que suelen ser más modernos, aparte tienen toda una instalación mucho más compleja y antirrobo, que además encarece todavía más ese recambio. Así que os aconsejo sobre todo que le insistáis en que os dé la máxima cantidad de copias que pueda tener, porque puede perfectamente pensar, bueno, pues le doy las 2 y no sé dónde está la otra. Que os dé las que tenga y así os curéis en salud. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es que, al menos aquí en España, hay una forma en la que os podéis ahorrar incluso el tiempo de ir a ver según qué motos os interesen ver, ¿vale? Y es simplemente conseguir que el propietario, muchas veces en la propia foto del anuncio ya sale, que os diga la matrícula, ¿vale? Simplemente sabiendo la matrícula os pondréis en una web que es de la DGT, que os dejaré el link en la descripción, y que de forma gratuita podréis ver con un muy resumido informe de la DGT gratuito, podréis ver si la moto ha tenido algún tipo de evento sumamente destacable. Con un evento sumamente destacable podemos encontrar, por ejemplo, que la moto, pues alguna vez a lo largo de su historia haya estado siniestrada.
obviamente saber esto nos ayuda muchísimo a saber si vale la pena ir a ver una moto o no, porque si vemos que al poner esa nos sale que una moto está impecable y está perfecta y quizás no nos acaba de encajar bien al ser una moto demasiado antigua y tener un precio demasiado bajo o cualquier cosa que quizás nos haga dudar un poco, ¿no? Pues al saber esto quizás ya nos averigua el hecho de que haya tenido un golpe muy fuerte y que se haya camuflado para luego posteriormente venderlo, ¿no? Os lo aconsejo fehacientemente. Para finalizar tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es el contrato de compraventa. Para hacer el contrato de compraventa necesitaréis unas fotocopias de vuestro DNI y unas fotocopias del DNI del propietario. Aparte de ello necesitaréis un contrato de compraventa donde ponga toda la información de la moto, los kilómetros que tiene y el mismo, que simplemente todo esto no lo tenéis que escribir, esto ya está en unas guías que ya están prehechas por la misma DGT y firmarlo, ¿de acuerdo? Muy importante es si la moto tiene menos de 5 años, al menos en España a día de hoy, tendréis que hacer aparte otro documento que será la gestión de transmisión de patrimonial. Otro aspecto muy importante es el tema del cambio de nombre. El cambio de nombre lo podéis hacer o bien vosotros mismos yendo a DGT con el contrato de compraventa firmado, unas fotocopias del propietario y las vuestras, y además la documentación de la moto, os saldrá mucho más barato que en una gestoría que os podrá costar perfectamente, si no el triple, el cuádruple de lo que os costaría en la DGT. Por lo tanto, aquí os dejo el precio de la DGT a día de hoy y aquí os dejo aparte el precio que suele variar muchísimo entre gestorías y, como repito, teniendo en cuenta que la moto tiene más de 5 años, que os costaría en una gestoría. Finalmente, y para acabar, recordaros una cosa muy importante, y es que al final el vendedor de la moto no va a ser vuestro amigo. Puede parecerlo, puede parecer agradable y ser una persona que verdaderamente no os parezca mala, pero al final vosotros estáis ahí para adquirir un vehículo y nada más. Entonces no confiéis de más ni supongáis demasiada positivamente todo lo que os diga el dueño. Al contrario, intentad pensar en buscarle las R's sin pasaros obviamente, pero simplemente con tal de mirar de forma lo más objetiva posible al estado de la moto. Por último, muy importante, es cuando le deis la vuelta a la moto, quedaros con ese barril de sensaciones, con ese cúmulo de sentimientos y de sensaciones puramente que os salgan al llevarla, para luego, una vez quizás le pedís al propietario que os lo vais a pensar o no, o os estáis un rato pensándolo más fríamente, para daros cuenta, recapacitar y dar vueltas a aquello que quizás os ha parecido que sonaba de más, que sonaba raro, o que te ha gustado mucho, o que iba peor o iba mejor. ¿De acuerdo? Las cosas en caliente, sobre todo en decisiones respecto a la compra de una moto, parecen ir más en contra que a favor. Así que os recomiendo sobre todo meditar bien lo que vayáis a comprar, sobre todo cuando subáis a una moto, después antes de pagar, tomaros el tiempo que necesitéis porque al final pues el vendedor seguramente os dirá que hay más interesados y tal, pero la realidad suele ser que si le pedís por ejemplo unas horas o un día para decidiros, pues no os va a poner pegas porque no es lo normal. Como aspecto final, quiero resaltar el hecho de que al final una moto es una aventura en la cual nos adentramos, que es de materia importante, ya no solamente por el propio hecho económico, sino también por el propio hecho de la seguridad misma, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, de buscar, aunque sea la herramienta en la que vamos a ir, que vamos a estar desprotegidos ante el resto del mundo, pues lo más fiable y en mejor estado posible. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido y nada, un gustazo. Hasta luego.